El crédito como último recurso. Sobreendeudamiento e inclusión financiera en el norte argentino. Hay un número que resume mejor que cualquier otro el estado financiero de las familias del norte argentino: 52%. Esa es la tasa de informalidad laboral en Salta, la más alta del país, junto a Tucumán, Santiago del Estero y Formosa. Un trabajador informal en la región gana cerca de 700.000 pesos mensuales. La canasta básica total superó 1.3 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2025. La diferencia es cerca de 600.000 pesos. Esto no desaparece, se financia con deuda. Eso es exactamente lo que muestran los datos del Banco Central y del INDEC. Según estimaciones de Claxo, las familias pobres cubren apenas el 64% de sus necesidades con ingresos laborales. El 35% restante se sostiene con crédito, no con ahorro, con deuda. Esto tiene una consecuencia directa que los indicadores oficiales de pobreza no captura. El pasivo creciente de los hogares queda fuera del foco y la vulnerabilidad real es sistemáticamente subestimada. El problema dejó de ser individual hace tiempo. La mora de las familias argentinas pasó del 2,5% en octubre de 2024 a 11,5% en marzo de 2026. Se cuadruplicó en 18 meses. Hoy 4.8 millones de personas llevan más de 90 días sin poder pagar sus deudas, un 45% más que en 2024. El stock total de deuda de los hogares supera los 39 billones de pesos, entre el sistema bancario y el circuito no bancario, sin contar las instituciones no formales. Y ahí aparece el segundo número clave, 820%, que es la tasa nominal anual máxima observada y que pueden cobrar los proveedores no financieros de crédito. Las billeteras virtuales y las fintech llegan a cobrar hasta entre un 300 y un 400% de tasa nominal, que se convirtieron en la única ventanilla disponible para quien no accede al sistema bancario formal. En el NOA, donde la mitad de la fuerza laboral trabaja de forma informal, el crédito fintech no es una opción, es la única alternativa. Y tiene un costo que destruye cualquier posibilidad de salida. Si observamos las tasas de los bancos, no superan el 100% las tasas nominales anuales. Pero para acceder a un crédito bancario hay que cumplir un sinfín de requisitos. Esta es la trampa. Los economistas la llaman debt trap. El crédito cubre el déficit de los ingresos. Los ingresos agravan ese déficit. Se toma más crédito para cubrir los intereses anteriores y el ciclo se cierra sobre sí mismo. No es un fenómeno de irresponsabilidad individual. Muchas veces es racionalidad adaptativa bajo restricciones externas. Las familias hacen lo único que pueden hacer. Hay un proyecto de ley de un diputado provincial para declarar la emergencia crediticia en Salta. Tiene el mérito de nombrar el problema con la magnitud que se merece. La suspensión de embargos y la conciliación obligatoria son herramientas con respaldo comparado. Francia aplica desde 1989 y España desde 2015. Y tienen sentido como alivio de corto plazo, pero la emergencia no resuelve la causa. La inclusión financiera en el norte argentino sigue siendo, en gran medida, inclusión financiera de segunda categoría. Acceso al crédito caro, sin acceso a ahorro protegido, sin educación financiera, muchas veces sin regulación de las tasas. Mientras una TNA de 820% se pueda observar en las calles, cualquier moratoria tiene fecha de vencimiento. El problema volverá más grande. Lo que el NOA necesita no es solo una red de contención para cuando el crédito explota. Necesita una estrategia de inclusión financiera que diferencie entre formalidad e informalidad, que regule el costo de crédito según la vulnerabilidad que tome. Y que entienda que en una región con el 52% de la informalidad,
las recetas diseñadas para el promedio nacional no alcanzan. Los datos existen, el diagnóstico está hecho, lo que falta son acciones en concreto. Bienvenidos a Economía en Perspectiva. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Economía en Perspectiva, un nuevo encuentro que tenemos. Hola Gastón, hola Valeria, ¿cómo están? Hola José María, hola Vale, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, inclusión financiera es un tema que venimos no solamente discutiendo, tuvimos varios espacios, inclusive hasta investigando con Gastón, y son temas que siempre nos llama la atención que hasta el día de la fecha cueste encontrar acciones. Para hoy tenemos un invitado, un especialista en el tema de inclusión financiera, viene trabajando hace años, e inclusive viene investigando y constantemente viene estudiando este espacio. Es Mateo Bartolini, a ver si está ahí por ahí, Mateo. Hola. No se escucha. No te escuchamos. Bueno, vamos a esperar hasta que se pueda conectar. El problema es el audio, te vemos muy bien, espero que nos estés escuchando bien. Y nuevamente interpelar un poco sobre la inclusión financiera y las condiciones para que podamos hablar de inclusión en una sociedad. Y lo primero que decíamos es, ¿cómo es? Acceso, uso y calidad. Calidad. Y hoy estamos hablando del acceso particularmente, más que del uso. Bueno, durante un tiempo estuvimos haciendo algunos relevamientos en el instituto, tratando de entender un poquitito cómo era la característica socioeconómica de los perceptores de estos créditos. Y la verdad que nos llevamos una gran sorpresa. Recuerdo que en aquellos primeros relevamientos veíamos que, capaz que hoy la realidad es un poco distinta, ¿no? Pero que eran individuos que complementaban una actividad particular con un trabajo ya formal o un trabajo en relación de dependencia, otra vez no formal, pero sí con un trabajo adicional, y que, bien recuerdo, de que por lo general se referían a emprendimientos. Entonces nosotros nos tocó estudiar aquellos créditos pequeños que estaban abocados a microemprendedores. Sí, inclusive habría que pensar cuál es el destino de los créditos, ¿no? Cuando uno toma un crédito, ¿a dónde se destina? ¿Para qué? Si es para consumo, para cubrir el mes, porque no se llega, si es que es para producir, si es para llevar adelante un autoempleo, o créditos muy simples que inclusive te ayudan para, varias redundancias, para la producción. Sin embargo, los créditos personales o estos últimos créditos que se están observando en las plataformas digitales, es para cubrir el mes, para llegar, todo lo que no cubre sus ingresos formales o diarios los termina cubriendo con créditos. Ahora. Ahí te estamos escuchando, Mateo. Sí. No, todavía no. No, todavía no. Lo que sí vimos es que, como vos nombrabas al Banco Central, existió un aumento de la morosidad en promedio, pero también porque tenés este otro tipo de prestamista que no era característico. Entonces, en general, y eso, bueno, vamos a charlar también con Mateo, ¿qué pasó? Tenés creo, instrumento de inclusión impresionante, como es una fintech, una billetera virtual, donde podés acceder inmediatamente al crédito, pero muchos individuos parece que dejaron de pagar, entonces eso aumentó la morosidad en general. ¿Y cómo afecta ese aumento de la morosidad en general en
en las carteras particulares de otros préstamos tradicionales. Todo tiene que ver con todo. Siguen siendo en última instancia los mismos prestamistas. Y hay que considerar también las tasas, ¿no? Me llamó mucho la atención, 820% la tasa nominal anual. O sea, 8 veces más en un año tenés que pagar un crédito que sacás. Capaz que lo pagás en 15 días, en 30 días, en 40 días, pero la tasa es altísima. ¿Y a qué voy con esto? Ese 820%, ¿quiénes lo generan? ¿Quiénes los hacen? ¿Quién es el que lo promueve? Y normalmente son lo que se conocen como créditos de la calle, no porque sean de ese país, pero créditos de colombianos que muchas veces ingresan al mercado a destrozarlo, a hacer daño, a aprovecharse de las personas que no pueden tener acceso a un crédito con una tasa de hasta 80 o 90% que tiene un banco. Es que antes también pensemos que era cotidiano en que los prestamistas sean entre familias. Y ahora incluso las propias familias no pueden sostenerse ellos mismos y es complicado a veces cuando no tenés un respaldo financiero, no tenés una reputación financiera, acceder a algo más en blanco sería, o incluso en la fintech, o incluso en alguna billetera, si es que también ya venís acarreando alguna deuda, el poder seguir accediendo y te lleva también a ir a otros menos accesibles. Ahí lo vemos a Mateo. Y pensá que nosotros habíamos estudiado en el instituto la característica de aquellos individuos, decíamos, una especie de segmentación, y nos sorprendió, entre otras cosas, el nivel educativo de la gente. Es decir, uno pensaría que se refiere específicamente a un grupo extremadamente vulnerable, y en realidad a nosotros nos sorprendió que sí, es verdad, hay vulnerabilidad, particularmente por esto que decimos que no se podía acceder a un préstamo particular, a un préstamo bancario, pero también nos sorprendió la caracterización de los individuos en cuanto a los niveles educativos, incluso estudiantes universitarios, ciertamente, como dice la literatura, mayoritariamente mujeres, porque tenemos una rigidez en cuanto al acceso en el mercado de trabajo. Y en Salta, bueno, no sé si querés comentar algunos de los resultados que nosotros encontramos en inclusión cuando charlamos. Sí, no, yo como para hacerlo acordar un poco, eran tres verticales, ¿no? Tres variables importantísimas o tres dimensiones con las cuales nosotros podíamos estudiar, que es el acceso, o sea, que la persona pueda acceder a un instrumento financiero de forma particular de crédito. Luego el uso, o sea, cómo lo usaba, si se lo usaba de forma, bueno, de juicios de valor no quisiera hablar, pero bien o mal el crédito o el instrumento. Y por último la calidad, la forma en que le llega, la forma en que le mejora la vida, la forma en que se encuentran efectos en la vida de las personas que toman instrumentos. De forma particular, los créditos, el simple hecho que una persona pueda tener acceso. Ahí creo que estoy escuchando. Hola. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Qué decís? Hola José, hola Gastón, hola Valeria. ¿Cómo estás, Mateo? Qué gusto escucharte. Una alegría, como siempre, y nuevamente encontrarte y conversar un poco de estos temas que siempre nos interpelan. Y bueno, bienvenido al programa Economía en Perspectiva. Bueno, gracias. Qué bueno que ahí pudimos resolver lo técnico. Y bueno, un placer primero haber sido invitado por la Universidad Nacional de Salta y estar con Gastón, con Valeria, con vos, José, que bueno, que los conozco y son grandes personas, pero además grandes profesionales y que empujan ahí la economía en Salta también. Bien, muchas gracias. Y bueno, vamos al grano. Justo habíamos hablado de la mora y la inclusión financiera, ¿no? Como una variable que no incluye, al contrario que afecta. ¿Cuáles son tus primeras lecturas de esto? Sí, ahí estaba escuchando. Bueno, a ver, primero, siempre separar como tres cosas me parece importante. Primero, endeudamiento de mora,
porque muchas veces se trata de hacer alarmismo de que hay mucho endeudamiento, pero bueno, no tiene nada de malo, por un lado, que haya endeudamiento. En primer lugar, digo, como primer dato, de hecho Argentina tiene un endeudamiento bajísimo en términos de su PBI en cuanto a las personas que vivimos en Argentina. Y después después está el tema de la mora, pero después también está el tema de la incobrabilidad. Esa mora creo que hay que desmenuzarla un montón. Ustedes desmenuzaban un poco, bueno, cómo es hacia el norte o cómo no es hacia el norte. Pero también hay que desmenuzarla si está concentrada en la fintech, si está concentrada en los bancos, en los proveedores no financieros. Creo que todos esos sectores tienen públicos muy distintos. A mí personalmente el que más me preocupa siempre es el de los proveedores no financieros, pero porque considero que es el eslabón más débil de la cadena, no porque tengo una visión de que los proveedores no financieros son peores o mejores que los proveedores sí financieros. Para hablar en criollo, que los bancos sean mejores o peores que los que no son bancos, entiéndase una fintech, pero principalmente las instituciones que dan microcréditos a personas que los bancos no le dan. Me parece que muchos de los informes de mora muchas veces son privados y a veces no logran hacer ese zoom o esa... Claro, fondo, hay que desagregar esa parte de la mora, ¿no? Hay que desagregarla, en ver en qué tiempo, en qué estado. Sí, y ver esa capilaridad de la mora, si es que hay mora porque hubo un ajuste monetario fuerte en las elecciones y las tarjetas de crédito reventaron, o ver si hay mora porque te subió mucho, te hizo mucho peso en la estadística, capaz el tema de Mercado Pago o Mercado Libre cuando haces la compra y te da Mercado Crédito y eso se dejó de pagar, que igual los informes privados dicen que no estuvo ahí, o ver si se te disparó la mora porque tenés un endeudamiento hambruno, o sea, que la gente está endeudando para comer y no llega. O también ver si la mora te aumentó porque tuviste mucha gente adentro del sistema financiero que antes no tenía, y en un país sin educación financiera, capaz alguien puede pensar que no pagar un mes no es tan grave, que es como recién creo que Valeria decía esto del préstamo familiar. Si yo este mes no le devuelvo a mi primo, a lo sumo no voy al asado el domingo porque no me da la cara, pero no tiene ningún otro problema, después le devuelvo al mes siguiente. Bueno, con los bancos o los no bancos, la fintech o las instituciones de microcrédito, a las cuales yo respeto mucho, no pueden manejarse de la misma manera y entra un proceso de mora que puede venir en la bola de nieve, ¿no? Que los intereses te vayan comiendo. Sí, por un lado, viste que las fintech lo que empezaron a dar fueron dar la lógica de los microcréditos, ¿no? El crédito de confianza. Y ahora, o sea, cuestión que los bancos todavía muchas veces no lo pueden superar. Los bancos todavía necesitan de requisitos, de formalidad, de 50.000 requisitos para poder acceder. En ese sentido sí rescato la presencia de la fintech. Sin embargo, consultarte un poco sobre las tasas que cobran las fintech actualmente. ¿Cuál es tu visión? Se observa que entre 300 y 400% es el costo financiero total que están cobrando la fintech. Sí, mira, yo conozco más el mundo no de los bancos ni de las fintech, sino de las instituciones de microfinanzas que también siempre tienen tasas altas. O sea, te puedo responder porque creo que es el mismo diagnóstico, aplicaría para uno o la otra. Y vos recién hablabas de requisitos exigentes, yo le sumo también a ese problema. A ver, los requisitos exigentes te abaratan el crédito, porque solo le prestás a los buenos. Entonces así cualquiera presta y cualquiera presta barato. Sí. Perdón, Mateo, se solía decir que le prestás a quien no necesita que le prestes. Bueno, eso mismo que sí, Gastón, porque te saca te deja a los buenos, pero además dejándote a los buenos te elimina los créditos chicos, con lo cual es una viveza. Y es obvio que los créditos chicos son mucho más caros, porque incluso son más caros que los créditos grandes. Yo hoy veía cuando me avisaste, José, de la nota de hoy, estaba viendo, por ejemplo, cuánto está la bolsa mayorista de maíz y sin gallo, que es el que se usa para hacer el pochoclo, que es un emprendimiento bastante clásico casi en cualquier parte del país. Se vende pochoclo en una plaza, en un parque, en la entrada al cine, al circo, al teatro, lo que sea. La bolsa de 25 kilos de maíz pisingallo está 55.000 pesos.
Cualquier institución de microcrédito se cansa de financiar ese tipo de microemprendimientos. De empezar a vender tutuca minorista o pochoclo minorista y vas y compras el bolso, la bolsa enorme que mide casi 1 metro de 25 kilos. ¿A qué voy con el maíz pisingallo? Que 55.000 pesos, un banco no te regala ni un café, no te invita a tomar ni un café para hablar de 55.000 pesos. Y a su vez prestar 55.000 pesos es más caro que prestar 5 millones de pesos. Entonces, seguramente las tasas son altas. Cuanto más chico es el crédito, más cara es la tasa, y cuanto más alejado está del sistema bancario, también más cara es la tasa, pero por riesgo y por costo eficiente. Prestar 55.000 pesos puede exigir seguramente tener que mandar una persona que esté 2 horas trabajando por 55.000 pesos, cuando una persona sentada en un escritorio de un banco, en 2 horas capaz presta 50 millones de pesos haciendo 2 clics al cliente que tiene hace 20 años. Pero bueno, no tuviste inclusión financiera, no subiste a nadie al sistema productivo, no ampliaste para nada tu frontera de pequeños comercios, con lo cual medir solo la tasa yo creo que siempre es complejo, y además por una cuestión de que los créditos más chiquitos, no sé, hay muchas fintechs que igual entiendo que 7 de cada 10 préstamos de la fintech van a gente que ya está incluida al sistema bancario. Pero de esos créditos, muchísimos tienen esta metodología medio de adelanto, ¿viste? Que no es que es anual, o sea, se calcula la tasa anual, pero el crédito lo devolvés generalmente para empezar, muchos son semanales o quincenales. Suponiendo que sean mensuales, muchas veces son trimestrales o son en el mismo mes. Es verdad que capaz vos sacás un crédito hoy que es 18 de mayo, no sé, 50.000 pesos, y el 30 de mayo cuando cobrás devolvés 60.000, incluso en fintech muy conocidas. Y sí, si me haces 10.000 sobre 60.000 y eso me lo anualizás, te va a dar una tasa altísima. Pero a mí me parece que no va con la naturaleza ni del que pidió el préstamo ni del que lo entregó, condenarlo con eso, creo, o solo poner eso como análisis. A mí me parece mucho más grave que un banco no le preste a un emprendedor que discutir la tasa, por ejemplo. Claro. Perdón, José María, justo ya nos están llegando preguntas. Recordamos a la audiencia, estamos en Twitch Radio UNSA, y en el WhatsApp de la radio 3875-347-022. Nos llega una pregunta, Mateo, de un colega que trabaja con nosotros también en la parte financiera, y nos dice que si tenés una opinión sobre el consumidor de préstamos que en otros momentos tomaba crédito a 12 cuotas y se terminaba licuando por la inflación, y que ahora con una inflación de 3% ya no es tanto negocio hacer esa bicicleta o esa licuación. O sea que en aquel momento, tal vez comparando interanualmente, tenías mucho más crédito, pero ¿por qué? Porque era más barato tomar crédito, o tal vez se licuaba el crédito y ahora no. ¿Cómo lo ves? Y sí, estoy de acuerdo con el oyente en el sentido de que hoy estamos en un régimen monetario financiero distinto al que se venía. Si bien para las elecciones hubo algunas excepciones que reventaron la tasa, por ejemplo, pareciera que hay un sistema distinto por el cual, fíjate que es tal cual. Antes el crédito de 12 cuotas se lo tomaba como, bueno, le gano al sistema. Y esa cuenta ya no te da tanto, incluso capaz te da pérdida. Porque, no sé, lo pongo mucho en el tema de reventa, el que compraba ropa para revender, entonces sacaba 12 cuotas, en 3 meses de vender un par de prendas ya lo recuperaba. Hoy puede ser que no le dé el número, y sí, seguramente hay gente que no se llevó a adecuar a pasar de una inflación que cada 3 meses, no quiero hablar mensual porque siempre entra en dudas eso, pero capaz hablemos de inflación trimestral. Una inflación trimestral que te llegaba al 20 a pasar a una inflación trimestral que te llegue al 9, y bueno, seguramente se te cambió la ecuación por la cual sacabas un crédito, y le cambió tanto al que da ese dinero a préstamo con el que lo pedía. Así que te diría que sí, que estoy de acuerdo con eso. Siempre me gustó esta parte de los créditos, en forma particular de los microcréditos o de las microfinanzas, el acceso, ¿no?, a las personas que tienen pocos requisitos, pero también a los efectos que te genera.
Muy bien decías que los bancos no dan créditos pequeños para emprendedores o para autoempleados. Y los efectos que llegan a eso son impresionantes. O sea, desde el simple hecho de que con un crédito la persona empiece a pensar, a mover sus habilidades para generar recursos, ese es el mejor efecto que puede llegar a tener un crédito, ¿no? El mejor impacto que puede llegar a tener eso. Estuviste muchos años trabajando en las microfinanzas y seguís investigando. Contanos un poco de eso, de los efectos de las microfinanzas, los efectos en Argentina. Sí. Estuve en eso, trabajamos juntos, José, algunas cosas hemos coordinado. Bueno, Salta para mí es como debería ser declarada capital nacional del microcrédito. Si me van a elegir a mí, me acuerdo que... Poner ahí el Zócalo, Salta, capital nacional del microcrédito. Sí, yo estoy convencido. Bueno, no, los efectos me parecen todos virtuosos, capaz por eso me trabé. Pero para empezar, porque hay una cuestión de datos. De datos y de categorías, siempre se habla entre formal e informal. Todos tenemos en claro que el formal es el bancario, o el fintech, o el banco disfrazado de fintech, en fin, pero todos más o menos hacemos una visión más o menos homogénea del sistema bancario formal, o del sistema financiero formal. Y del informal, las estadísticas te lo plantan como si fuese un bloque, y a mí me encanta mucho más dividirlo en pequeños bloques, porque dentro del informal no tiene nada que ver la institución de microfinanzas que te da educación financiera. Bueno, en el caso de Salta hay muchas que dan también prestaciones médicas, que dan distintos tipos de talleres, de contención, de capacitaciones productivas, que hablar del prestador informal, que es un prestamista, usurero, que está esperando que no le devuelvas el crédito para ir a golpearte la puerta de tu casa de una manera totalmente extorsiva y usurera. Entonces, primero hay una cuestión de categorías que me parece que hace valorar mucho más al sistema no bancario, porque es el no formal bueno. O sea, a mí me gustaría que se diga sistema formal, informal bueno, informal malo. Primero eso, las instituciones de microcréditos y muchos de los microcréditos productivos, y que Salta es anfitriona en eso, es líder, son el informal y un ruido. El PIB de las 3:30. Tranqui, okay. Sigamos. Y después el tema de que un crédito trae otro crédito en el sentido de los datos, o sea, la cantidad de datos que falta, mejor dicho, que los bancos piden y que no tienen, de gente que capaz toda su vida trabajó por su cuenta o que no tuvo la oportunidad de estar formalizada y va al banco y pareciera que hay gente que es económicamente que no hace nada, que está todo el día sentada en la casa, y eso es una estupidez. En cambio, creo que estas instituciones informales buenas le permiten a la gente por primera vez acceder no a un crédito, a un scoring financiero justo, o sea, donde esa persona sacó un microcrédito para comprar harina para empezar a vender bizcochuelo, lo devolvió, y después cuando fue a pedir el crédito para comprar un horno nuevo, le dijeron sí, porque vos ya sacaste uno de la harina y lo devolviste, así que ahora te presto el triple para que compres el horno. Eso para mí es como una conquista de la gente, y me parece una locura que no se le responsabilice todavía más a los bancos por la exclusión financiera que generan. Quería hacerte una consulta ahí, Mateo, porque con la nueva idea o con el nuevo paradigma, por así decir, de una especie de retracción del Estado en algunas aristas. ¿Quién cumple hoy el rol que antes cumplían estas instituciones microfinancieras? ¿Quién cumple el rol que antes cumplía Conami de acercarse a estos grupos que no tenían acceso? ¿Las fintech que están cumpliendo ese rol o quién lo cumple? No, yo diría que nadie. Quedaron en Pampa y la Vía. Para empezar, por la fintech, los datos del Banco Central es que 7 de cada 10 créditos que prestan son para gente que ya está bancarizada, con lo cual a mí pintar a la fintech de la Madre Teresa de Calcuta no me gusta. Y después creo que lo decían ustedes antes hace un rato, el tema de estrategias de inclusión financiera, no hay. No se está ejecutando, y solo cada tanto prima el sistema de inclusión financiera de las pymes. ¿Cómo hacemos para que las pymes se apalanquen en crédito
O también hay una visión de que el banco público viene a ayudar a los consumidores. A mí me parece una locura. La cantidad de bancos públicos que se dedican a subsidiar el consumo, no sé si se debería ser la prioridad. Pero no, yo diría que hoy no hay. Están al azar y de hecho hay instituciones muy importantes del país. La más grande de América Latina, que tenía una sede, bueno, tenía la sucursal ahí en Salta, dejó de prestar dinero hace unos años. El Estado hoy no está fondeando instituciones de microfinanzas, se retiró totalmente. Así que no hay, están abandonadas. Tengo dos consultas con respecto a esto de lo que estamos hablando, estamos tocando estos temas, que son que se rumoreaba o no, porque ya que la fintech la mayoría tienen un respaldo bancario, por eso siguen funcionando, de que para evitar todo esto de las personas que no pagan, del amor y demás, sí o sí era el trabajarlas en conjunto ya una cuenta bancaria y empezar también a descontarles de otros medios. Que se empezaba a hablar de esos proyectos y demás, porque bueno, mucha gente descarga la aplicación, pide el crédito y después la desvincula del celular y piensa de que la deuda ya se borró. Ahí está mucho esto de la proscripción de la deuda, de si sigue o no existiendo y si te afectaría o no en algún momento cuando quieras ingresar ya al sistema formal de sacar un crédito o algo, si saltaría. Y después la otra consulta es con esto también de lo que ya los bancos ya son autónomos la mayoría, también cómo jugarían ellos para atraer, porque ya vemos que los plazos fijos, que antes eran un buen método también de acceder también un poco más a inversiones y demás, ya las tasas son muy bajas y la gente, bueno, busca más allá de todo un crédito para poder tener más financiación, ya que no puede acceder al ahorro. ¿Sí? Hola, hola. Sí, hola. Ahí está. Sí, no, lo que decías al principio es fundamental eso, como que a veces los puentes tecnológicos son unilaterales. O sea, les hizo muy fácil a la fintech prestar plata, pero no les hizo así tan fáciles esto que vos decías recién, a la gente adueñarse de esa tecnología financiera, en el sentido de que capaz, o sea, que una persona piense que desinstala la app y se le borra la deuda, es un crimen, es impresionante. Pero bueno, creo que eso con marcos regulatorios más fuertes debería ser subsanado, ¿no? Que cuando vos, así como cada vez que entras a la app tenés que poner la huellita digital para que se te desbloquee o la clave, que aparezca una alerta que te diga eso, o también habría que trabajar como el Estado hace más difusión del veraz, ¿no? O del libre de deuda, cosa que la gente sepa que está endeudada, porque lo peor que puede pasar es que alguien tenga deuda y no lo sepa. Sería interesante ver dónde el Estado te puede hacer saber eso. No sé, se me ocurre que para el Estado es una pavada, pero por ejemplo vincular, estoy pensando ahora en voz alta en base a tu pregunta que me pareció buenísima e inspiradora, que vincules el veraz, el libre de deuda, con alguna tasa provincial o municipal, cosa que cuando te llega la tasa lo sepas. No sé, alguna forma de alertar eso sería fundamental y obviamente se mezcla con educación financiera, que también es uno de los grandes ausentes. Y después la otra pregunta era sobre la deuda, ¿no? Sobre los sobre la créditos autonomía, digamos, de los bancos, cómo está afectando esto también, digamos, del acceso, cómo ellos ven, digamos, más viable el atraer más gente, porque ahora la mayoría está vinculada y aumentó mucho lo que es la cartera de cuentas, porque ya te exigen en muchos lugares el que vos estés bancarizado, tengas una cuenta bancarizada y no una cuenta de billetera virtual. ¿Cómo eso también va afectando o no para poder acceder a los créditos? Porque uno accede al crédito a medida que tiene una buena reputación financiera. Entonces también cómo vos vas accediendo, ¿no? Que a veces la educación financiera que te dice, bueno, gastás con la tarjeta de crédito, hacer pequeños gastos para que te vaya sumando reputación. O sea, ¿es viable también eso para que la gente vaya teniendo como una buena reputación financiera para poder seguir accediendo a créditos? A mí me gustaría decirte que sí. Conozco algunas experiencias, pero las considero anecdóticas en el caso de que sí.
pero te debería decir que no, pero por una cuestión de una conducta de los bancos de perseguir rentabilidad. Yo creo que por más que vos hagas todos los meses un gasto con tarjeta de crédito o muchos gastos con tarjeta de crédito e incluso compres cosas en cuotas con tarjeta de crédito bajas, no sé, una tele, no sé, algo de 50.000 pesos, Sí. una pava eléctrica, qué sé yo, un hornito eléctrico y lo pagues en las cuotas, todo, me parece que lo que falta también es un genuino interés y compromiso de los bancos por hacer préstamos con un monto promedio bajo. O sea, quiero creer que sí, lo que vos decís estoy totalmente de acuerdo. Yo no confío ni en los bancos públicos para que se pongan al hombro asumir, dar créditos por menos de 100.000 pesos, dar créditos de 50.000 pesos y darlos en una lógica productiva, que les den el crédito de 50.000 pesos con 2 meses de gracia, que no los maten en tasa porque entiendan que atrás hay un proyecto productivo. Los mismos beneficios que le dan a una pyme, no es que estoy diciendo hacer populismo bancario o que vaya Papá Noel a los bancos. Lo mismo que le dan a una pyme, que le dicen, bueno, si vas a empezar a exportar, te doy 3 meses de gracia, te bajo la tasa, te presto un monto grande porque sé que te apalancás. Bueno, es la misma lógica económica aplicada en vez de a 50 millones de dólares a 60.000 pesos. Yo no veo un interés genuino en hacerlo y tampoco veo los incentivos del Estado o del Banco Central para que los bancos empiecen a hacerlo. Así es, así es. Mateo, te invitamos a escuchar un tema y ya volvemos enseguida. ¿Te parece? Dale, genial. Bueno, volvemos nuevamente a hablar un poco de inclusión financiera, un poco de créditos. En este caso estábamos hablando un poco de mora. Y volvemos nuevamente a ver tu lectura que tenés sobre este tema, Mateo. Me acuerdo que hace un tiempo atrás, no quiero decir periodos, ni fechas, ni trimestres, ni años, pero hace un tiempo atrás conversábamos un poco con Nacho Carvalho. Espero que nos esté escuchando, si no le vamos a mandar el video. Sobre el paso, ¿no?, de las microfinancieras en Argentina hacia plataformas digitales. Lo que todavía no se observa, ¿no? Ya el mismo Nacho advertía que es posible de que por los altos costos no puedan ingresar o no puedan ayornarse a la lógica fintech. Bueno, eso quería comentarte un poco, cuál fue tu análisis, tu opinión. ¿Ahí se me escucha bien ahora? Sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, pareciera ser que sí, que es verdad que se les complica. Mirá, yo me acuerdo, tuve la experiencia de que el primer microcrédito que logró dar una institución de microfinanzas en Ushuaia fue de metodología virtual. Pero también debo ser sincero, ese microcrédito llevó más o menos 6 meses de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco es tan fácil. Sí. y es un proceso. Y tampoco es el único sector de la Argentina que no es 100% competitivo ante las nuevas tecnologías. Con lo cual sería muy respetuoso de con qué vara medir a un sector que tiene una misión social enorme, que tiene una misión reparatoria, justo que se habla tanto de mora, es una suerte de moratoria y de inclusión financiera, porque en el fondo a mí creo que sería mucho más justo, o sea, por supuesto, si uno agarra una institución de microfinanzas, lo más probable es que le parezca poco rentable, que le parezca que tiene poco capital para invertir en tecnología, o que le parezca que debería cobrar tasa más baja. Eso es así. A mí me parece que en el fondo lo que pasa es que los bancos tercerizan en las instituciones de microfinanzas al sector menos rentable de la población. Entonces, capaz sería mucho más justo medir la rentabilidad entera del sector financiero privado argentino y ahí te va a dar positiva. Pero, por supuesto, la respuesta es no, las instituciones de microfinanzas son mucho menos rentables que si los bancos estuviesen dando microcréditos. Pero en verdad son las víctimas de un sistema bancario excluyente. O sea, me parece muy
nada, no quiero decir malicioso, pero muy poco justo medir la rentabilidad de una institución de microfinanzas cuando está agarrando a todos los clientes que los bancos no dejan entrar. O habría que decir, bueno, por cada microcrédito otorgado le sumo la rentabilidad de un crédito a una pyme otorgado por un banco. Si no, estamos haciendo un cálculo que siempre va a dar a pérdida, siempre. Claro. Inclusive conversando un poco con Nino de Ombla, él me decía que actualmente ellos siguen todavía con la parte tradicional de los microcréditos, pero ellos quieren todavía seguir, ¿cómo es que me dijo? Viendo el ojo de las personas, el brillo de los ojos de las personas en su forma de trabajar, detectar cómo es que acceden a un crédito, cómo se van desarrollando, cómo se ven los efectos. Y eso, según Nino, se los puede observar, o sea, mirando, no con tanta tecnología. A lo sumo sí, tener los datos o la información necesaria publicada para seguir dando créditos, pero la parte virtual todavía no, o las plataformas digitales todavía no se animan por eso, porque temen de perder ese contacto o de esa territorialidad con las personas, ¿no? Ese trabajo social que vos me mencionabas. Por otro lado, también tenemos el caso de ProMujer, que también sigue en la misma línea, ¿no? No cambió, siguen con los créditos tradicionales, siguen teniendo su trabajo enorme, que siguen dando acceso a salud, acceso a una batería de productos o de bienes sociales que no lo tienen y que se lo puede dar solamente las microfinanzas. Sí, yo estoy 100% de acuerdo y me acuerdo ¿cómo le llaman? La visita ocular que les dicen en las instituciones de microfinanzas. Sí, o sea, vas a un choque de rentabilidad. No sé, a mí solo lo puedo pensar como un choque de rentabilidad muy fuerte. O sea, la gran diferencia es que el del banco está sentado esperando que le vengan a pedir. Y la institución de microfinanzas tiene que ir él a conocer al cliente, a ver si de verdad en la casa está el horno, si tiene conexión a gas para empezar a vender pan. Eso estoy totalmente de acuerdo con la gente de Ombla. O sea, partís de una base muy distinta, compararlas, a mi entender, es un poco injusto. Claro. Y me encantaría que no pase. O sea, por supuesto, ya te digo, el caso de Ushuaia que yo te contaba, lo digo ProMujer. Y me encantaría que se puedan dar miles de microcréditos. Me acuerdo que también, no sé si, creo que ha sido Ombla, en su momento, no sé si lo sigues dando, pero hace unos años había inaugurado los nanocréditos, que eran más chiquitos que el microcrédito. Era como si fuese ahora un crédito de 15.000 pesos, como si, bueno, capaz más, 30.000. Un adelanto, algo muy chiquito. Pero quiero decir, seguro pueden aparecer nuevas formas de organización, de tecnología que hagan, no sé si cambiar la naturaleza de todo el negocio, pero por lo menos hacerlo un poco más rentable o eficiente. Sin lugar a duda, para eso necesitas, me parece, por lo menos escala y un fondeo asegurado. Cambia todo si a las microfinanzas el Banco Nación les deposita un fideicomiso de 300 millones de pesos para que presten microcréditos o no les deposita nada. La escala abarata mucho, la escala de fondeo y la escala de demanda. Recién cuando me preguntabas esto de los bancos, me quedé pensando y es horrible lo que voy a decir y no es una opinión, es simplemente lo pongo más como un ejercicio metafórico para pensar. Pero seguramente si en Argentina no hubiese asignación universal por hijo, yo creo que habría un negocio de microfinanzas mucho más grande. Y no estoy diciendo que quiera que pase eso, ni que sea algo bueno. Simplemente lo pongo en términos de cómo la falta de demanda o la falta de escala hace que el sector microfinanciero sea todavía un poco más caro o menos tecnológico. Sí, además, por ejemplo, bien mencionar lo que es ProMujer y todo, hay que tener en cuenta, mucha gente no lo sabe, que ellos se manejan como con pagos solidarios y que ellos arman grupos de mujeres en el cual todas tienen que pagar, porque si una no paga o se desaparece, todo el resto tiene que pagar por ella. No es que desaparece y esa plata se perdió, sino que tienen que ir respondiendo. Entonces se hace como
sistema de solidaridad en el cual si yo perjudico a una, o sea, si una se va, perjudica a todas, no se perjudica solo una. Entonces es como más complicado y es como que intenta ser un poco más fuerte y más humano, que era lo que estábamos hablando de esto, de entrar como más en contacto con el que vos le estás prestando plata para ver qué está haciendo con el crédito, o el microcrédito en este caso. Claro, son las formas del crédito que se otorgan y la estrategia misma que tienen las microfinancieras. Mateo, contanos un poco de vos, ¿en qué andás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás investigando algo en particular? ¿Cuáles son tus visiones por ahora? Mira, justo ahora estoy haciendo algo que tiene que ver con Salta. De hecho, lo tengo que terminar pronto. Es un trabajo sobre... me costó decirlo porque todavía lo estoy terminando, viste, cuando no lo tenés claro en la cabeza, pero es sobre que ¿se acuerdan del programa ese, el previaje? Sí. ¿El turismo? Sí, O sea, no es de microfinanzas. Bueno, vos me preguntaste qué día José en qué andaba. Está bien. Sobre si el previaje ayudó a cerrar las brechas de déficit de coparticipación, es decir, que por ejemplo, como previaje lo financió todo el gobierno nacional, si en el financiamiento del previaje las provincias que menos reciben en términos relativos de coparticipación recibieron más en términos relativos del previaje. Mira. Tratando de investigando eso en la Universidad del SEMA. De hecho, voy a aprovechar a hacer la invitación, tanto a todos ustedes y a sus oyentes. Son las jornadas iberoamericanas de financiamiento local en noviembre, y son en Argentina este año, y las organiza la Universidad del SEMA, y hasta el 30 de mayo está abierta el envío de papers. Ni siquiera de papers, del abstract tenés que enviar ahora. Así que están invitados. Sí. Ahora les mando los términos les mando la convocatoria. Bueno, dale, así la distribuimos también con la gente del instituto. Che, y aprovechándote como economista, ¿cómo ves la situación más que nada de la actividad económica, la situación macro, la situación a nivel subnacional? Y pareciera que estamos como frente a un divorcio, ¿no? Entre la macro y la micro, al que no estábamos acostumbrados. Capaz veníamos de distintos gobiernos incluso, pero un modelo que era que la micro y la macro se empujaban todo el tiempo, como que el consumo te marcaba la macro. Entonces, y el consumo y la micro están pegados. Para hablar en castellano, era un modelo que toda la economía se basaba en el consumo, 70% de la actividad económica dependía del consumo, y el consumo lo sentimos todos, porque todos somos consumidores. Pareciera que ahora hay un intento, vamos a ver si es fallido o no, o si fue acelerado, o si fue torpe, de aflojarle un poco a la C de consumo y tratar de ver si la I de inversión y capaz la X de exportación te pueden empujar igual la actividad. Pero creo que hay nubes claras, como por ejemplo la falta de crédito, en este caso no de microcréditos, pero de créditos grandes, sí, que no pareciera dar las suficientes respuestas, y el dólar planchado parecería que a algunos sectores exportadores los puede afectar. Y bueno, ustedes están en Salta, lo sabrán mejor que yo, o me podrán decir más si estoy equivocado o no, pero tengo entendido que el sistema de infraestructura productiva del país está en los peores momentos de la historia, y bueno, creo que esas tres cosas dificultan pensar un desarrollo económico serio de Argentina, más allá de algún espasmo de crecimiento, más de cara a un año electoral. Nada nuevo para los argentinos, que los años impares los números suban un poco. Sí, y en particular lo que nosotros estamos viendo acá es, con preocupación, la informalidad que estamos viendo si tiene que ver con una presión en el mercado de trabajo, gente que está perdiendo el laburo en el sector formal y se va a la informalidad, gente que está consiguiendo un segundo laburo en condiciones no formales. Entonces, eso estamos viendo una gran presión en el mercado local. Eso pareciera ser una desgracia siempre, ¿no? El aumento de la informalidad nunca trae nada bueno, o sea, es puro síntoma, ¿no? Nadie podría decir que se está creando puestos de trabajo porque se crea algo en el sector informal. Creo que es puro síntoma que nos obliga a ver si hay que empezar a tomar medicación
o si hay que cambiar hábitos, algo por el estilo, porque coincido con vos. Inclusive Informalidad nunca es buena y hasta marca la calidad de la producción, ¿no? O sea, te marca cómo se está produciendo, cómo se está trabajando. Y el primer indicio es ese, 1 de cada 2 es informal. El 50% de toda la economía tiende a ser informal y eso es lo que estamos discutiendo, pensando un poco. Fue como que el motivo por el cual también iniciamos este programa, empezar a dejar evidencia, empezar a dejar pensamientos, ideas y verlo en perspectiva, economía en perspectiva. ¿les Sí. puedo hacer una pregunta a ustedes? A ver, sí, claro. El tema de minería se ve en Salta, porque desde acá suena como que ¿En qué sentido se tendría que ver? no, si hay repunte de actividad o si algo suena vía minería del litio en Salta, o sea, ¿se traduce en algo para la provincia o queda todo ahí? Es que ahora está un poquito, ya como está en este periodo ya de extracción y demás, ya bajó mucho. El hype bajó mucho, ya no hay mucha gente que está metida ni nada, porque ya no necesitan la cantidad de gente para hacer todo desde cero. Porque las empresas mineras vinieron y tuvieron que hacer todo desde cero y necesitaban mucha mano de obra, mucha gente, mucho todo. Se avanzó rapidísimo, ahora está en esta etapa de extracción y ya no necesita tanta gente. Sí. Están más estables, ya están un poco más, todavía se está hablando de cómo sacar y extraer el mineral para poder traerlo. O sea, hay otro vasallaje de cosas que ya no está implicando esa cantidad de masa de gente, de movimiento, de inversión, y están más estable. Entonces ya no se lo menciona tanto, como todavía no pueden exportar, todavía están un poquito atrasadas como las regalías y demás, como que todavía no se está viendo esto que ya se ve en otras provincias mineras ya de muchos años como Neuquén y demás, o Catamarca y demás, que ya están ya avanzadas y tienen otro tipo ya de implementación. Además, pensemos que nosotros en el instituto estamos trabajando una línea de investigación en economía y minería, porque imagínate, minería tiene como muchas especialidades, y acá en la universidad hay un montón de geólogos, ciencias ambientales, ciencias naturales, pero sabés que nos metimos en las contribuciones económicas de la minería, y en verdad estamos explorando, ¿no? Porque es cierto que en términos tributarios hay municipios que el canon minero les puede llegar a representar casi duplicar su presupuesto municipal, pero en términos provinciales no llega a ser ni al 2% de los ingresos de recursos propios, 3%. Entonces, y como dice la Vale, en términos laborales tenés un primer anillo que está todo formalizado, que son, bueno, todo clarito, pero después tenés los proveedores mineros, que ya no está todo tan formalizado, los proveedores de los proveedores. Entonces, a nosotros también nos está intrigando de qué tan explosivo y para quién va a ser el advenimiento de la minería. Perdón, José. Sí. No, sí, esa parte que en la primera esfera de la minería sí generó un espacio muy lindo, pero la segunda esfera no, los proveedores, los servicios terciarizados, no se está viendo mucha formalidad o un boom como se esperaba. Pero creo que va a ser progresivo, entiendo que a medida que se vayan desarrollando, a medida que vayan creciendo, explorando, y no solamente explorando, sino produciendo, ahí se va a ver mayor diferencia. Sí, es que todo fue muy nuevo para Salta Sí, de golpe. fue de golpe Y no todo. estábamos preparados para este golpe de exigencia profesional, de exigencia metodológica, logística, los catering. No estaba preparada. Salta no estaba preparada para esto. Entonces, por eso fue un gran boom y un gran golpe al inicio. Y ahora como ya se están estabilizando, ya saben cómo es la movida y todo, ya están más tranquilos. súper interesante, bueno, todo lo que me comentaron. Así es, Mateo. Desde ya, muchas gracias nuevamente. Siempre gracias por tu disponibilidad, por tu buena onda, siempre. Siempre estamos muy contentos en conversar con vos, que a veces empieza con un tema en particular y terminamos hablando de mira, minería como ahora. Los tiempos son tiranos, así que bueno, te dejamos un abrazo desde el programa y te comprometemos para otro programa más adelante.
Dale, me encantaría. Bueno, Gastón, Valeria, José, no, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande y ya nos veremos. Así Hasta es. luego. Y, Gracias. y al público les damos un abrazo grande. Nos vemos el próximo lunes al mismo horario en Economía en Perspectiva. Saludos. Bueno, volvemos nuevamente a hablar un poco de inclusión financiera, un poco de créditos. En este caso estábamos hablando un poco de mora. Y volvemos nuevamente a ver tu lectura que tenés sobre este tema, Mateo. Me acuerdo que hace un tiempo atrás, no quiero decir periodos, ni fechas, ni trimestres, ni años, pero hace un tiempo atrás conversábamos un poco con Nacho Carvalho. Espero que nos esté escuchando, si no le vamos a mandar el video. Este, sobre el paso, ¿no?, de las microfinancieras en Argentina hacia plataformas digitales. Lo que todavía no se observa, ¿no? Ya el mismo Nacho advertía que es posible de que por los altos costos no puedan ingresar o no puedan ayornarse a la lógica fintech. Bueno, eso quería comentarte un poco, cuál fue tu análisis, tu opinión. ¿Ahí se me escucha bien ahora? Sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, pareciera ser que sí, que es verdad que se les complica. Mirá, yo me acuerdo, tuve la experiencia de que el primer microcrédito que logró dar una institución de microfinanzas en Ushuaia fue de metodología virtual. Pero también debo ser sincero, ese microcrédito llevó más o menos 6 meses de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco es tan fácil. Sí. y es un proceso. Y tampoco es el único sector de la Argentina que no es 100% competitivo ante las nuevas tecnologías. Con lo cual sería muy respetuoso de con qué vara medir a un sector que tiene una misión social enorme, que tiene una misión reparatoria, justo que se habla tanto de mora, es una suerte de moratoria y de inclusión financiera, porque en el fondo a mí creo que sería mucho más justo, o sea, por supuesto, si uno agarra una institución de microfinanzas, lo más probable es que le parezca poco rentable, que le parezca que tiene poco capital para invertir en tecnología, o que le parezca que debería cobrar tasa más baja. Eso es así. A mí me parece que en el fondo lo que pasa es que los bancos tercerizan en las instituciones de microfinanzas al sector menos rentable de la población. Entonces, capaz sería mucho más justo medir la rentabilidad entera del sector financiero privado argentino y ahí te va a dar positiva. Pero, por supuesto, la respuesta es no, las instituciones de microfinanzas son mucho menos rentables que si los bancos estuviesen dando microcréditos. Pero en verdad son las víctimas de un sistema bancario excluyente. O sea, me parece muy, no quiero decir malicioso, pero muy poco justo medir la rentabilidad de una institución de microfinanzas cuando está agarrando a todos los clientes que los bancos no dejan entrar. O habría que decir, bueno, por cada microcrédito otorgado le sumo la rentabilidad de un crédito a una pyme otorgado por un banco. Si no, estamos haciendo un cálculo que siempre va a dar a pérdida, siempre. Claro. Inclusive conversando un poco con Nino de OMBLA, él me decía que actualmente ellos siguen todavía con la parte tradicional de los microcréditos, pero ellos quieren todavía seguir, ¿cómo es que me dijo? Viendo el ojo de las personas, el brillo de los ojos de las personas en su forma de trabajar, detectar cómo es que acceden a un crédito, cómo se van desarrollando, cómo se ven los efectos. Y eso, según Nino, se los puede observar, o sea, mirando, no con tanta tecnología. A lo sumo sí, tener los datos o la información necesaria publicada para seguir dando créditos, pero la parte virtual todavía no, o las plataformas digitales todavía no se animan por eso, porque temen de perder ese contacto o de esa territorialidad con las personas, ¿no? Ese trabajo social que vos me mencionabas. Por otro lado, también tenemos el caso de ProMujer, que también sigue en la misma línea, ¿no?
no cambió, siguen con los créditos tradicionales, siguen teniendo su trabajo enorme, que siguen dando acceso a salud, acceso a una batería de productos o de bienes sociales que no lo tienen y que se lo puede dar solamente las microfinanzas. Sí, yo estoy 100% de acuerdo y me acuerdo ¿cómo le llaman? La visita ocular que les dicen en las instituciones de microfinanzas. Sí, o sea, vas a un choque de rentabilidad. No sé, a mí solo lo puedo pensar como un choque de rentabilidad muy fuerte. O sea, la gran diferencia es que el del banco está sentado esperando que le vengan a pedir. Y en la institución de microfinanzas tiene que ir él a conocer al cliente, a ver si de verdad en la casa está el horno, si tiene conexión a gas para empezar a vender pan. Eso estoy totalmente de acuerdo con la gente de OMLA. O sea, partís de una base muy distinta, compararlas, a mi entender, es un poco injusto. Claro. Y me encantaría que no pase. O sea, por supuesto, ya te digo, el caso de Ushuaia que yo te contaba, lo digo pro mujer. Y me encantaría que se puedan dar miles de microcréditos. Me acuerdo que también, no sé si, creo que ha sido OMLA, en su momento, no sé si lo sigue dando, pero hace unos años había inaugurado los nanocréditos, que eran más chiquitos que el microcrédito. Era como si fuese ahora un crédito de 15.000 pesos, como si, bueno, capaz más, 30.000. Un adelanto, algo muy chiquito. Pero quiero decir, seguro pueden aparecer nuevas formas de organización, de tecnología que hagan, no sé si cambiar la naturaleza de todo el negocio, pero por lo menos hacerlo un poco más rentable o eficiente. Sin lugar a duda, para eso necesitas, me parece, por lo menos escala y un fondeo asegurado. Cambia todo si a las microfinanzas el Banco Nación les deposita un fideicomiso de 300 millones de pesos para que presten microcréditos o no les deposita nada. La escala abarata mucho, la escala de fondeo y la escala de demanda. Recién cuando me preguntabas esto de los bancos, me quedé pensando y es horrible lo que voy a decir y no es una opinión, es simplemente lo pongo más como un ejercicio metafórico para pensar. Pero seguramente si en Argentina no hubiese asignación universal por hijo, yo creo que habría un negocio de microfinanzas mucho más grande. Y no estoy diciendo que pase eso, ni que sea algo bueno. Simplemente lo pongo en términos de cómo la falta de demanda o la falta de escala hace que el sector microfinanciero sea todavía un poco más caro o menos tecnológico. Sí, además, por ejemplo, bien mencionar lo que es pro mujer y todo, hay que tener en cuenta, mucha gente no lo sabe, que ellos se manejan como con pagos solidarios y que ellos arman grupos de mujeres en el cual todas tienen que pagar, porque si una no paga o se desaparece, todo el resto tiene que pagar por ella. No es que desaparece y esa plata se perdió, sino que tienen que ir respondiendo. Entonces se hace como un sistema de solidaridad en el cual si yo perjudico a una, o sea, si una se va, perjudica a todas, no se perjudica solo una. Entonces es como más complicado y es como que intenta ser un poco más fuerte y más humano, que era lo que estábamos hablando de esto, de entrar como más en contacto con el que vos le estás prestando plata para ver qué está haciendo con el crédito, o el microcrédito en este caso. Claro, son las formas del crédito que se otorgan y la estrategia misma que tienen las microfinancieras. Mateo, contanos un poco de vos, ¿en qué andás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás investigando algo en particular? ¿Cuáles son tus visiones por ahora? Mira, justo ahora estoy haciendo algo que tiene que ver con Salta. De hecho, lo tengo que terminar pronto. Es un trabajo sobre... me costó decirlo porque todavía lo estoy terminando, viste, cuando no lo tenés claro en la cabeza, pero es sobre que ¿se acuerdan del programa ese el previaje? Sí. ¿El turismo? Sí, O sea, no es de microfinanzas. Bueno, vos me preguntaste qué día José en qué andaba. Está bien. Sobre si el previaje ayudó a cerrar las brechas de déficit de coparticipación, es decir, que por ejemplo, como previaje lo financió todo el gobierno nacional, si en el financiamiento del previaje las provincias que menos reciben en términos relativos de coparticipación
recibieron más en términos relativos del previaje. Mira. Tratando de investigando eso en la Universidad del SEMA. De hecho, voy a aprovechar a hacer la invitación, tanto a todos ustedes y a sus oyentes. Son las jornadas iberoamericanas de financiamiento local en noviembre, y son en Argentina este año, y las organiza la Universidad del SEMA, y hasta el 30 de mayo está abierta el envío de papers, ni siquiera de papers, del abstract tenés que enviar ahora. Así que están invitados. Sí. Ahora les mando los términos les mando la convocatoria. Bueno, dale, así la distribuimos también con la gente del instituto. Che, y aprovechándote como economista, ¿cómo ves la situación más que nada de la actividad económica, la situación macro, la situación a nivel subnacional? Y pareciera que estamos como frente a un divorcio, ¿no? Entre la macro y la micro, al que no estábamos acostumbrados. Capaz veníamos de distintos gobiernos incluso, pero un modelo que la micro y la macro se empujaban todo el tiempo, como que el consumo te marcaba la macro. Entonces, y el consumo y la micro están pegados. Para hablar en castellano, era un modelo que toda la economía se basaba en el consumo, 70% de la actividad económica dependía del consumo, y el consumo lo sentimos todos, porque todos somos consumidores. Pareciera que ahora hay un intento, vamos a ver si es fallido o no, o si fue acelerado, o si fue torpe, de aflojarle un poco a la C de consumo y tratar de ver si la I de inversión y capaz la X de exportación te pueden empujar igual la actividad. Pero creo que hay nubes claras, como por ejemplo la falta de crédito, en este caso no de microcréditos, pero de créditos grandes, que no pareciera dar las suficientes respuestas, y el dólar planchado parecería que a algunos sectores exportadores los puede afectar. Y bueno, ustedes están en Salta, lo sabrán mejor que yo, o me podrán decir más si estoy equivocado o no, pero tengo entendido que el sistema de infraestructura productiva del país está en los peores momentos de la historia, y bueno, creo que esas tres cosas dificultan pensar un desarrollo económico serio de Argentina, más allá de algún espasmo de crecimiento, más de cara a un año electoral. Nada nuevo para los argentinos, que los años impares los números suban un poco. Sí, y en particular lo que nosotros estamos viendo acá es, con preocupación, la informalidad que estamos viendo si tiene que ver con una presión en el mercado de trabajo, gente que está perdiendo el laburo en el sector formal y se va a la informalidad, gente que está consiguiendo un segundo laburo en condiciones no formales. Entonces, eso estamos viendo una gran presión en el mercado local. Eso pareciera ser una desgracia siempre, ¿no? El aumento de la informalidad nunca trae nada bueno, es puro síntoma, ¿no? Nadie podría decir que se está creando puestos de trabajo porque se crea algo en el sector informal. Creo que es puro síntoma que nos obliga a ver si hay que empezar a tomar medicación, o si hay que cambiar hábitos, algo por el estilo, porque coincido con vos. Inclusive hasta marca la calidad de la producción, ¿no? O sea, te marca cómo se está produciendo, cómo se está trabajando. Y el primer indicio es ese, 1 de cada 2 es informal. El 50% de toda la economía tiende a ser informal, y eso es lo que estamos discutiendo, pensando un poco. Fue como que el motivo por el cual también iniciamos este programa, empezar a dejar evidencia, empezar a dejar pensamientos, ideas, y verlo en perspectiva, economía en perspectiva. ¿Les puedo hacer una pregunta a ustedes? A ver. Sí, claro. El tema de minería se ve en Salta, porque desde acá suena que... ¿En qué sentido se tendría que ver? No, si hay repunte de actividad, o si algo suena vía minería del litio en Salta, o sea, ¿se traduce en algo para la provincia o queda todo ahí? Es que ahora está un poquito, ya como está en este periodo ya de extracción y demás, ya bajó mucho. El hype bajó mucho, ya no hay mucha gente que está metida ni nada, porque ya no necesitan la cantidad de gente para hacer todo desde cero. Porque las empresas mineras vinieron y tuvieron que hacer todo desde cero y necesitaban mucha mano de obra, mucha gente, mucho todo.
se avanzó rapidísimo, ahora está en esta etapa de extracción y ya no necesita tanta gente. Sí. Están más estables, ya están un poco más, todavía se está hablando de cómo sacar y extraer el mineral para poder traerlo. O sea, hay otro vasallaje de cosas que ya no está implicando esa cantidad de masa de gente, de movimiento, de inversión, y están más estables. Entonces ya no se lo menciona tanto, como todavía no pueden exportar, todavía están un poquito atrasadas como las regalías y demás, como que todavía no se está viendo esto que ya se ve en otras provincias mineras ya de muchos años como Neuquén y demás, o Catamarca y demás, que ya están más avanzadas y tienen otro tipo ya de implementación. Además, pensemos que nosotros en el instituto estamos trabajando una línea de investigación en economía y minería, porque imagínate, minería tiene como muchas especialidades, y acá en la universidad hay un montón de geólogos, ciencias ambientales, ciencias naturales, pero sabés que nos metimos en las contribuciones económicas de la minería, y en verdad estamos explorando, ¿no? Porque es cierto que en términos tributarios hay municipios que el canon minero les puede llegar a representar casi duplicar su presupuesto municipal, pero en términos provinciales no llega a ser ni al 2% de los ingresos de recursos propios, 3%. Entonces, y como dice la Vale, en términos laborales tenés un primer anillo que está todo formalizado, que son, bueno, todo clarito, pero después tenés los proveedores mineros, que ya no está todo tan formalizado, los proveedores de los proveedores. Entonces, a nosotros también nos está intrigando de qué tan explosivo y para quién va a ser el advenimiento de la minería. Perdón, José. Sí. No, sí, esa parte en la primera esfera de la minería sí generó un espacio muy lindo, pero la segunda esfera no, los proveedores, los servicios terciarizados, no se está viendo mucha formalidad o un boom como se esperaba. Pero creo que va a ser progresivo. Entiendo que a medida que se vayan desarrollando, a medida que vayan creciendo, explorando, y no solamente explorando, sino produciendo, ahí se va a ver mayor diferencia. Sí, es que todo fue muy nuevo para Salta, Sí, de golpe. fue de golpe Y no todo. estábamos preparados para este golpe de exigencia profesional, de exigencia metodológica, logística, los catering. No estaba preparada, Salta no estaba preparada para esto. Entonces, por eso fue un gran boom y un gran golpe al inicio. Y ahora como ya se están estabilizando, ya saben cómo es la movida y todo, ya están más tranquilos. Súper interesante, bueno, todo lo que me comentaron. Así es, Mateo. Desde ya, muchas gracias nuevamente. Siempre gracias por tu disponibilidad, por tu buena onda, siempre. Siempre estamos muy contentos en conversar con vos, que a veces empieza con un tema en particular y terminamos hablando de mira, minería, como ahora. Los tiempos son tiranos, así que bueno, te dejamos un abrazo desde el programa y te comprometemos para otro programa más adelante. Dale, me encantaría. Bueno, Gastón, Valeria, José, no, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande y ya nos veremos. Hasta luego. Gracias. Y al público les damos un abrazo grande. Nos vemos el próximo lunes al mismo horario en Economía en Perspectiva. Saludos.